Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Una plática que sin duda va a estar bastante interesante. Gracias a todo el auditorio por escucharnos una vez más. Estamos con María José Treviño, quien es la directora general de Acclaim Energy. María José, pues muchas gracias. Encantado de que estés con nosotros. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Encantada de compartir aquí con ustedes. Padrísimo. Oye, ¿por qué no empiezas platicándonos un poquito dónde estamos parados? ¿Dónde ves tú al sector energético, las tendencias, los retos, las oportunidades en cuanto a temas de energía renovable en el país? Claro, pues a ver, la energía renovable se define como la energía que se produce a través de recursos naturales, ¿no? Como el viento, hidrógeno, energía solar, y recientemente ha habido una creciente interés en las energías renovables y se ha convertido en una de las principales fuentes de generación de energía, ¿no? A nivel global. Y si nos concentramos en México, pues también existe esta tendencia o este interés por generar y por consumirlas también. En el 2021, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Energético del gobierno mexicano informó que la generación de energía en México representaba alrededor de 328,000 gigawatt hora, ¿no? De los cuales el 29.5% se generó con fuentes de energía limpia. Y cuando se dice limpia, se incluye energía eólica, solar, fotovoltaica, bioenergía, cogeneración eficiente, geotérmica, hidroeléctrica y nuclear. Entonces, un poquito más se extiende a lo que se define como renovable. Sin embargo, a pesar de esta afirmación y el creciente uso de las mismas, una de las mayores preocupaciones de los grandes consumidores es la generación renovable y su disponibilidad, ¿no? Así como la tecnología para poder maximizar su uso. Y hoy en día los consumidores quieren confiar en poder disfrutar de una calidad de alta potencia constante para garantizar esa estabilidad que necesitan y la alta eficiencia en la red. Entonces, en la medida que continuamos mejorando la infraestructura energética y soportando el crecimiento de mercado, podremos garantizar mayor confiabilidad y menores costos, ¿no? Que básicamente todo mercado debe ir hacia allá. A pesar de los muchos retos que hoy existen, pues soy muy optimista que nuestro gobierno y las industrias se suman al compromiso y al esfuerzo que se está llevando a cabo por reducir emisiones y eventualmente lograr emisiones netas de carbono cero, centrarse en el ESG, el desarrollo de proyectos de generación, la inversión en infraestructura, que es muy, muy, muy necesaria, y enfocarse a soportar ese continuo crecimiento y la demanda de las energías renovables a medida que planeemos hacia el futuro, ¿no? Perfecto. Y un poquito para profundizar todo esto que nos platicas, hay dos conceptos que han estado sonando mucho en los últimos años por obvias razones. Uno es el tema de la transición energética y otro es el tema del ESG. En estos dos sentidos, justo quisiera que nos platicaras cuáles son los retos que ustedes ven para precisamente poder migrar a ese camino de transición energética. Ya nos planteabas un poquito cómo está el tema de la participación de los renovables y luego también involucrando a las empresas en prácticas ESG. ¿Cuál sería tu visión, tu lectura sobre estos conceptos, estas tendencias? Mira, primero se debe de considerar la base. O sea, hablando de transición energética, se debe considerar la base, es decir, dónde están parados en este momento, ¿no? Hablando de las empresas, el inventario de emisiones, realmente entender cómo impactan para ser estratégicos en la transición, en su transición. Y desde la reducción en el consumo, en cómo compran energía, en cómo cuantifican su impacto en el medio ambiente a raíz de las emisiones. Si nos enfocamos en energía solamente, habría que incorporar estrategia de eficiencia energética, de optimizar operaciones, de invertir en tecnología. También se buscaría migrar a fuentes de suministro más limpios, ¿no? Reemplazar combustibles fósiles por renovables o por combustibles con menores emisiones. Es todo un proceso, ¿no? No se cambia de la noche a la mañana. Además, habría que entender cómo están llevando esta transición también su cadena de proveeduría, que es bien, bien importante. Todo suma y resta también en la transición, ¿no? De principio a fin en el ciclo de vida de su operación y de su producto. Al llevar esto en mente, pues una buena estrategia
implementación, medición, reporteo. Las empresas pueden evitar riesgos dentro de su cadena de valor, ser innovadores, tener una mejor idea de su huella de carbono, lo que permite informes al exterior mucho más precisos, ¿no? También pueden reducir los costos operativos y las empresas pueden proteger mejor su negocio de los riesgos que vienen con las restricciones de carbono emergentes de los organismos reguladores que vemos a nivel internacional, ¿no? Y aunque no es un requisito informar sobre todo el alcance 3, ¿no? Aconsejamos que empiecen a hacerlo, ya que tomará tiempo alinearse con sus proveedores y realmente lograr un cambio sostenible en el tiempo, ¿no? Las reglas están evolucionando, siempre salen nuevos requisitos de cómo generar los reportes de disclosures, y como asesores de grandes empresas, pues sabemos que muchas empresas no tienen el conocimiento interno que pueda explicar dónde están los puntos críticos de los gases de efecto invernadero y qué elementos de su cadena de suministro son más intensivas en carbono. Entonces, sin embargo, existe una creciente necesidad de reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero siempre que sea posible, y se espera cada vez más que las empresas tengan una mayor comprensión de su verdadera huella de carbono al asumir una mayor responsabilidad en la contabilidad del impacto con respecto a las emisiones de alcance 1, 2 y 3. Ahora, si nos vamos muy particularmente sobre los retos para alcanzar la sustentabilidad y el ESG que comentas, pues el desarrollo sostenible y los criterios ESG no son temas fáciles de entender y de abordar, independientemente de la industria. Obviamente lleva mucho más detrás que solamente el aspecto energético. Requieren tiempo y recursos debido a todas las profundas implicaciones que tienen tanto en cada organización, en el sentido de ser estrategas, analíticos, adaptarse, medir y reportar, y además por su complejidad para afuera, ¿no? En la sociedad, en problemas como el agotamiento de los recursos naturales, la desigualdad de género, la distribución desigual de la riqueza, solo por nombrar algunos, ¿no? Y hay que pensar qué podemos hacer como sociedad, como industria y o como organización cuando se trata de un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, a raíz de esta complejidad que existe detrás del cumplimiento de manera individual y en conjunto también, debemos de pensar en cómo colaborar desde el aspecto público y privado, ¿no? Debido a las tantas opciones que tenemos en cuestión de enfoque y cómo podemos llegar ahí, es crítico que nuestros funcionarios electos pues construyan estas coaliciones y consensos sobre políticas de planificación anticipada, ¿no? Y de programas gubernamentales y respaldados por leyes específicas diseñadas para guiar pues el desarrollo sostenible y alentar la participación del sector privado en esos esfuerzos. Y en lugar de existir esfuerzos aislados, pues buscar una ruta común. A partir de ahí será más fácil que las empresas, ahora sí como tal, construyan sus estrategias internas. Y si bien estamos avanzando en la dirección correcta, necesitamos una hoja de ruta clara y una rendición de cuentas que ha sido difícil de lograr, independientemente del país en el que se encuentre, ¿no? Al igual que experimentamos cuando se desreguló la industria de las telecomunicaciones en México, necesitamos esa base legal para la producción y distribución privatizada de agua, de energía, de combustible. Y si hacemos un excelente trabajo en esta área, atraeremos inversionistas extranjeros, nacionales y en nueva infraestructura sostenible, ¿no? Fomentaremos modelos de negocios innovadores, ayudaríamos a inspirar nuevos mecanismos financieros en apoyo de este desarrollo sostenible en todo el país. Entonces, a pesar del papel que puede desempeñar el gobierno, estamos viendo un mayor enfoque por parte del sector privado en México, que está bajo un gran escrutinio por parte de los corporativos, de sus corporativos, de las cadenas de suministro, de las instituciones financieras, de sus clientes, para poder desarrollar e implementar programas integrales de ESG. Y la realidad es que el enfoque de nuestros líderes empresariales es alentador, especialmente cuando se reconocen los beneficios que estos esfuerzos generan, ¿no? Entonces, a pesar de las circunstancias muy difíciles en las que nos encontramos como comunidad, como sociedad, el desarrollo sostenible sí es alcanzable. Sin embargo, requiere un esfuerzo concentrado y coordinado de manera externa e interna en cada una de las organizaciones con las cuales colaboramos.
Es muy curioso ver cómo ahora los industriales sí tienen que ser rentables en sus actividades por la naturaleza del negocio, pero ahora ya también tienen que ser amigables y responsables con la comunidad, con el medio ambiente. Y justo en ese sentido tocaste un tema que me gustaría que nos platicaras un poquito más, que es el tema de la eficiencia energética y a lo mejor aterrizando esto, no sé, a una empresa, a las empresas industriales que si bien son expertos en su core business, que es la manufactura de alguna autoparte, tal vez no son tan expertos haciendo un mapeo, un análisis de cómo están sus consumos energéticos y de repente se van a buscar soluciones nada más porque, sí, porque tienen que ser renovables, porque tienen que ir al mercado eléctrico mayorista. En ese gap de información que puede haber entre los industriales y entre las empresas del sector energético, ¿dónde ven ustedes que el tema de la eficiencia energética se vuelve parte de la estrategia y esos cuellos de botella que tienen que vencer los industriales, los consumidores? Claro, mencionaste algo muy importante. Tienen que ser rentables en su industria, independientemente del tipo de industria del que sea, ¿no? Manufacturera, automotriz, acereros, plásticos, etcétera. Pero también tienen que enfocarse en energía y en estos KPIs. Y el tema aquí es que puedes hacer las dos cosas y puedes ser rentable y te puede ayudar y pueden generar beneficios económicos importantes. Entonces, la eficiencia energética, ahora sí, concentrándonos, simplemente significa usar menos energía para realizar la misma tarea. Es decir, eliminar el desperdicio de energía, ¿no? Es cómo consumes. Y la eficiencia energética trae una variedad de beneficios, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción de la demanda de importaciones de energía y la reducción de los costos. Si la pregunta es sobre las barreras a la eficiencia energética, pues hay varias, ¿no? Como la falta de incentivos, la falta de financiamiento, la baja priorización y la falta de información. Pues nada más por dar unos ejemplos, ¿no? También es importante resaltar el reto de priorizar el seguimiento, el análisis de datos, las métricas, el retorno de inversión del proyecto, ¿no? Las empresas son muy dinámicas, van creciendo y reorganizándose en el tiempo y por lo tanto hay que estructurar y volver a estructurar y llevar a cabo estos proyectos de eficiencia energética con esto en mente, que va evolucionando. Y la verdad es que todos entendemos estas preocupaciones, pero muchas organizaciones han demostrado las oportunidades de aplicar pasos efectivos para evaluar esos programas de manera más consistente. De hecho, existe una correlación positiva estadísticamente significativa entre las tasas de implementación y el valor del ahorro de costos. Si el capital es un problema, pues hay datos cuantitativos que muestran que el 30% de todas las mejoras identificadas no requieren capital. O sea, así los puedo invitar realmente a no dejar que algún concepto erróneo actúe como una barrera, ¿no? Se puede hacer sin ese CAPEX. Muchas veces es optimización de la operación en sí, sin inversión en equipo como tal, pero sí es entender cómo leer los datos con los que contamos, si es dar ese seguimiento, si tener esa consistencia y ese buy-in interno para generar esos cambios de optimización. Entonces, se requiere una concentración en tiempo de entender la actualidad, las posibles optimizaciones, implementarlas y dar ese seguimiento. Justo está este dicho de que el mejor megawatt es el que no se consume. Creo que precisamente tiene que ver mucho con lo que tú nos platicas en todos estos seguimientos internos en la operación. Y justo quisiera retomar un tema que mencionaste hace un momento, que son las emisiones de alcance 3. Ahí cuéntanos, ¿cómo influyen estas emisiones de alcance 3 en las operaciones de los industriales? Pues por el lado del alcance 3 o el scope 3, que le dicen de emisiones, se refieren a aquellas acciones que no podemos controlar del todo. Es decir, emisiones de alcance 3 busca definir las emisiones que no son producidas por su empresa y que no son el resultado de actividades de activos de propiedad o controlados por su organización, sino por aquellos que son indirectamente responsables de la cadena de suministro. Pueden ser viajes, bienes comprados, eliminación de residuos de producto final, que realmente no controlas al 100%, la cadena de suministro, de proveeduría, etc. Entonces, influyen de manera muy importante en la operación, porque una vez entendiendo cómo impactamos al medio ambiente, dónde está nuestro impacto mayor, ¿no? Si viajamos mucho, si tiene un ciclo de vida donde hemos identificado ciertos momentos, el producto donde no tenemos el control, pero que se genera un impacto importante al medio ambiente, o que
cierto tipo de proveeduría tiene algunos químicos que suman a las emisiones, ¿no?, del producto final. Entonces, entendiendo cómo impactamos el medio ambiente y de dónde o cuántas emisiones provienen de nuestras acciones, podremos generar prácticas y comportamientos más cautelosos para disminuir nuestro impacto, ¿no? Y desde la cadena de producción o de suministro, también seremos más selectivos en elegir a nuestros proveedores, en cómo los evaluamos y cuantificamos esa huella de carbono en todo el proceso del ciclo de vida de nuestro producto. Si la organización quiere ser verdaderamente neutral en carbono, esto debe ser una prioridad, pero no es fácil de calcular. Obviamente no hay estandarización y es algo que de hecho nosotros ayudamos a hacer, a tratar de buscar o de implementar programas mucho más estándares donde se entienda y eviten esa duplicidad de esfuerzos y se colabore en conjunto, ¿no? Entonces, compartir los logros relevantes van a ayudar a generar mayor comprensión en la industria en general y entendimiento y a su vez pues motivar a otros a aplicar ciertos programas de eficiencia o de medición de este tipo de emisiones, ¿no? Y pasando, por ejemplo, a un tema de fortalecer el sector, poder seguir teniendo más actividad, más inversión, precisamente, pues mucho se ha discutido de cuáles deberían de ser las reglas del juego. En este sentido, ¿cuáles considerarías que deberían de ser las iniciativas que deberíamos de tener para promover la inversión en el país, promover que sigan llegando proyectos, que sigan llegando oportunidades y veamos más de esto que nos cuentas? Pues yo te diría que partir de donde más podremos impactar, que es en el alcance 2 de las empresas, que viene siendo el suministro energético, ¿no? El impulsar la tecnología limpia, el generar o el otorgar permisos a privados, que exista una mayor colaboración público-privado, que la transición a un sistema de energía bajo en carbono ahora avance más rápido de lo esperado porque la demanda está. Y es lo que sigue, porque eso es lo que nos vuelve competitivos y lo que también generará una amenaza al país si no cumplimos con ello, ¿sí? Porque hay empresas que tienen que cumplir en su cadena de suministro con estas emisiones emisiones bajas a la hora de producir, de operar, y por lo tanto tenemos que darles esta disponibilidad, ¿no? Entonces, el mayor uso de energías renovables, el impulsar este tipo de tecnología, obviamente eso va a traer financiamiento, va a traer esquemas mucho más innovadores, tecnología, experiencia, etcétera, de tanto las empresas mexicanas como las extranjeras, los bancos de desarrollo, etcétera. La electrificación, ¿no? Es bien importante la infraestructura, el invertir en ello, porque ya estamos empezando a hablar de electromovilidad, ya es una realidad. En muchos países, pues ya se vuelve, hay un target en los próximos años de migrar, hacer una transición al 100% a automóviles eléctricos, sin una electrificación congruente, ¿no? Donde también podamos incorporar la mayor cantidad de energías renovables posible al sistema, pues ahí es cuando vamos a realmente disminuir la huella de carbono de manera congruente. Entonces, también eso nos va a generar una demanda mayor para poder conectarnos, enchufarnos y cargar los automóviles. Eso requiere de mucha inversión en infraestructura que requiere hacer el gobierno federal. Y por supuesto, hacer que las emisiones sean más visibles. O sea, las empresas también contamos con además de que tenemos un reto país, unas metas país para cumplir con tratados internacionales, las organizaciones también tienen esa responsabilidad de cumplir con ciertos criterios y tratar de poner su semillita, ¿no? En cada uno de sus respectivas organizaciones. Sí, esa parte de la congruencia es bien interesante cuando salen estos debates de decir, bueno, si tengo un carro eléctrico, pero lo estoy alimentando de electricidad que viene del combustóleo, ya no es tan congruente esa promesa, que entonces se vuelve bien importante el tema de la transición. Y mencionabas algo bien interesante que no sé si nos podrías dar algunos ejemplos. Mencionabas estas exigencias que hay por parte de las cadenas de suministro. También mencionabas que por parte de la regulación veremos más exigencia en la parte de la descarbonización, pero también las mismas cadenas de suministro tal vez ya son más exigentes
Vemos una industria automotriz extremadamente exigente que ya está poniendo los deadlines del Net Zero 2050, algunos hasta 2035, pero que a su vez eso va a impactar en sus proveedores. Y México es un país de proveedores de empresas de manufactura. ¿Qué otros casos han visto? ¿Qué otros ejemplos han visto allá afuera de estas exigencias en cadenas de suministro en general que ya tengan que empujar a que sí o sí el industrial que todavía nos está poniendo a explorar otras fuentes de consumo energético, de eficiencia, de transición, podrías compartirnos? Claro, si nos vamos desde una visión mucho más global, estamos viendo impuestos al carbono ya siendo platicados en ciertos países. México es un país que exporta, entonces tiene que tener esto en mente a la hora de mantenerse competitivos, ¿no? Y poder dar una oportunidad laboral a cientos y miles y cientos de miles de personas en cualquier industria. Esto es algo muy importante. Si nos bajamos a nivel federal, pues a los usuarios calificados, por ejemplo, se les imponía, o bueno, a los usuarios en general, se les impone un cierto porcentaje que va creciendo en cuestión de los certificados de energía limpia. Desafortunadamente, para los siguientes años todavía no recibimos la publicación de con cuánto tienen que cumplir las empresas, y eso es algo que creo que estamos fallando enormemente, porque este tipo de transacciones no se, o sea, se tienen que planear, digamos, no se cumplen de la noche a la mañana, existe un presupuesto detrás que lo tiene que avalar, y tenemos que entender cuál es la exigencia por parte del gobierno federal para que poco a poco se migren y transicionen las empresas y se vuelvan más conscientes y cumplan con ciertos criterios respecto a este tema. Si nos vamos a nivel estatal, hay algunos estados donde ya están hablando de impuestos sobre el carbono también, que están inclusive amenazando con dejar de que operen, ¿no? De que dejen de operar las empresas que están emitiendo muchos gases de efecto invernadero con están contaminando mucho el medio ambiente. Y luego si nos vamos a nivel cadena de suministro, yo creo que es más fuerte la exigencia aún, porque la sanción viene siendo no una penalización por no cumplir, sino dejas de tener negocio. Entonces, pues puedes dejar de existir en algún momento si no cumples con esto. Entonces, sí es importante la exigencia por parte de la cadena de suministro. Yo lo veo principalmente en la automotriz, son los que creo más están impulsando este cambio. También lo veo en las fibras de infraestructura. También lo veo con mucha claridad esta contundencia de querer reducir su huella de carbono y generar un impacto real. Y bueno, pues ahí nos vamos. Uno de los retos que estamos viendo es cómo medir, cómo compartir con tus proveedores lo que necesitas. Desde los proveedores, cómo entender lo que te están pidiendo para no duplicar esfuerzos, porque todos te van a pedir algo y pueden ser distintos, y también tus metas corporativas algo distinto, y entonces muchos departamentos involucrados. Hay que entender exactamente dónde estamos parados y hacia dónde vamos con todos estos elementos en conjunto. ¿Cómo medimos? O sea, ¿cómo vamos a implementar la estrategia? ¿Cuál es nuestro cronograma para poder cumplir? ¿Cómo medimos y cómo reportamos? Y ahora, quien está auditando eso, ¿cómo la auditas? Porque típicamente cada quien tiene su propia interpretación, ¿no? Entonces hay que desarrollar bases para que sea lo más estándar posible. Estándar, pero a la misma vez relevante para cada empresa, porque muchas veces lo que estamos viendo es que, pues, si hay por ejemplo, un fondo y dentro del portafolio hay empresas de distintas industrias, están solicitando que llenen exactamente el mismo formato, y pues eso no es lo más congruente posible, porque cada industria tiene sus propias maneras de maniobrar y su propio impacto, ¿no? Entonces, todo eso es lo que vemos en cuestión a compromisos de cumplimiento y cómo se están evaluando. Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com.
Padrísimo, muy interesante lo que comentas. Y pensando, por ejemplo, que vamos ya caminando precisamente en esa línea, de repente sale un tema que justo mencionabas al principio, que era el tema de que, bueno, las energías renovables pueden ser intermitentes, si hay mucho sol, si hay mucha o no hay sol, hay alguna variación, si hay viento o no hay viento, puede haber alguna variación. Y salen algunas soluciones, algunos diálogos sobre el battery storage, sobre sustentabilidad en tecnología 4.0. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué nos podrás compartir? ¿Qué han visto? ¿Es una solución? ¿Qué nos dirías? Sí, definitivamente. Yo creo que es todo en inglés se le dice, y me encanta porque no se traduce tanto en español, pero it's a journey, ¿no? O sea, si lo traducimos literal, es un viaje, ¿no? O sea, no me gusta cómo se traduce, pero es que es la realidad, es altas y bajas, y es transicionando, y es moverte de un lado a otro, y es ver si hay retos, si hay riesgos, y entonces volver a, actuar de manera distinta, aprender. Entonces, lograr una transición energética efectiva requerirá navegar por varios desafíos importantes, y estos incluyen preocupaciones geopolíticas, limitaciones tecnológicas, combinación energética, flexibilidad en la red, infraestructura de carga de vehículos eléctricos, baterías, hidrógeno, capacidad de respaldo, cuestiones financieras, ¿no? Todo esto conlleva aplicación de nuevas tecnologías, de innovación, de retos, de oportunidades que se irán descubriendo. No hay una receta perfecta en el tiempo, en este momento. Por supuesto que existen tecnologías de transición, es decir, las que tú comentas, puede estar el hidrógeno, puede ser el gas natural, inclusive, ¿no? El hacer la migración y buscar esa estabilidad, pueden ser baterías de almacenamiento. Todo esto está como tema prioritario en la transición energética, y existen retos sin duda en un mercado que aún la tecnología y sus procesos son incipientes y sus costos son aún altos en muchos casos, ¿no? Las empresas buscarán poco a poco entender cómo transicionar hacia este tipo de fuentes más limpias. Las empresas pioneras llevarán la ventaja en el camino que están recorriendo. Muchas mineras, por ejemplo, están incorporando soluciones de hidrógeno, aprendiendo, invirtiendo, y eventualmente abrirán brecha para los demás que quieran aplicar estos esfuerzos. Y bueno, compartimos esta realidad, y seguramente en un par de años vamos a estar en otra situación completamente que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Sí, pareciera que es un camino que por lo menos no se ve que se vaya a acabar en las siguientes décadas. Y en ese sentido quisiera preguntarte ya un poquito para ir cerrando, ¿qué le va a pasar a esta industria que nos ha mantenido durante mucho tiempo, la del petróleo? Hay quien dice, no, ya va para afuera, ya los carros eléctricos, pero sí, tú dirías, ya va para afuera, es una industria que ya le tenemos que decir adiós, vamos a seguir teniendo más actividad como país, como industria, va a haber un equilibrio entre las dos. ¿Estamos listos para decirle adiós a la industria del petróleo? ¿Cuál sería tu lectura sobre esto? Para nada, yo creo que no se va a decir adiós a esa industria. Yo creo que al contrario, yo creo que es una transición, es poco a poco, no es de la noche a la mañana, no es algo rápido, es algo estratégico. Las empresas tienen que empezar, así como cualquier industria, tienen que empezar a pensar cómo ir evolucionando hacia modelos de negocio mucho más atractivos y conscientes con el medio ambiente. No se va a acabar el petróleo, sí vamos a necesitar combustibles, pero eventualmente necesitaremos menos y menos y menos y menos. ¿Por qué? Porque existe mayor tecnología, existen mayores fuentes de energía menos contaminante, procesos óptimos, etcétera, ¿no? Ahora, como cualquier negocio, hay que entender riesgos de no actuar, ¿no? De no moverse, de no transicionar. Uno es el riesgo del cambio climático, que si no actuamos todos en conjunto, pues se van a amenazar las operaciones físicas de nuestro negocio. A lo mejor no va a haber oportunidad de que operemos en algún momento, o con riesgos mucho más altos, que obviamente generan un costo importante. Si no transicionamos, pues hay capital limitado en cuestión a financiamiento, en cuestión a vaya, si son proyectos más sostenibles,
te otorgan condiciones más favorables, más atractivas. Riesgo en cuestión a la demanda, ¿no? Porque la demanda va completamente hacia el otro lado, la tendencia hacia consumir más limpio. Poco a poco irán haciendo la transición. También en que toda esta transición de descarbonización va a implicar una demanda distinta o de productos distintos, es decir, menos combustible, otro tipo de minerales para utilizar en la tecnología, otro tipo de productos más innovadores. O sea, para poder que las empresas puedan cumplir con esa transición, la demanda del tipo de producto y servicio va a cambiar realmente, o sea, de manera general. Existe el riesgo también en la regulación, en el cambio de regulación, en que te impacte y que te genere un costo. Y entonces el no invertir en este tipo de tecnologías y en esta transición te deja fuera del mercado, o sea, te deja completamente fuera y no competitivo. Entonces, poco a poco creo que hay que ir transicionando, ir adquiriendo a lo mejor proyectos, deshaciéndose de algunos contaminantes, de manera muy estratégica, como cualquier otra industria o negocio, ¿no? Sí, y es algo que el planeta nos lo está exigiendo, no nos queda mucho tiempo para ver si actuamos o no actuamos. Oye, pues padrísimo todo lo que nos comentas. Ya por último quisiera preguntarte, bueno, más bien más que preguntarte, sino que nos platiques hacia dónde van ustedes, cuáles son los clientes que están buscando en el corto plazo, cuáles son los productos que están desarrollando, los servicios, cuál es tu visión y bueno, no sé si tengas algún tema que quieras compartir, que se nos haya ido de las manos, que sea interesante. Pues mira, nosotros definitivamente, bueno, obviamente nuestra idea es apoyar al mayor número de empresas posibles, sobre todo en el aspecto de adquisición corporativa de energía, ya sea electricidad o gas natural. Con el tiempo hemos venido viendo más y más las transacciones de gas también, y también ya estamos empezando a ver, evaluar alternativas pues menos contaminantes o con menores emisiones en cuestión a este tipo de combustible. Nuestro camino también es hacia la descarbonización, ayudar a las empresas a identificar cuáles son sus fuentes de emisiones y cómo pueden descarbonizar. Sobre todo hemos ido ayudando a empresas que tienen corporativos en el extranjero y que quieren aplicar o cómo descifrar cómo aplicar lo que buscan en el corporativo localmente, porque hay que tropicalizar de acuerdo a la regulación, de acuerdo a lo que se puede, de acuerdo al sentido económico, ¿no? Decisiones de negocio como tal. También hemos estado apoyando mucho y nos gustaría apoyar más a las personas, a las empresas, a cómo medir y cómo reportar correctamente desde un tercero independiente. Y también nos hemos incursionado mucho en todo el aspecto de generación distribuida. Generación distribuida, como tú sabes, pues no requieres de un permiso como tal de generación, y por lo tanto muchas empresas que a lo mejor no cumplen con ese megawatt para poder participar en el mercado eléctrico mayorista, o bien quieren complementar su estrategia y poner solar en sitio, digamos, pueden establecer un proyecto de menos de 500 kilowatts para cumplir con su huella de carbono. Entonces, todo eso hemos venido ayudando, todo el tema de ESG, y bueno, pues nuestro interés es generar más y más impacto. De hecho, me siento muy, muy, muy orgullosa de poder decir que en México solamente con los clientes que atendemos de acuerdo a la compra de energía renovable, hemos logrado, a través de nuestros clientes obviamente, hemos logrado disminuir emisiones equivalentes a nivel anual, como plantar 31 millones de árboles cada año. Entonces, es un impacto importante, es un impacto en el que nos sentimos súper, súper orgullosos, y que esa es nuestra función. O sea, nuestra función es ver cuáles son las alternativas, cómo podemos sustentarlo como una decisión de negocio, qué me conviene más, cómo analizamos, cómo negociamos, cómo justificamos, respaldamos y medimos y reportamos, ¿no? Excelente, padrísimo todo lo que nos platicas. Pues te agradezco mucho por el espacio. Muchísimas gracias por compartir tanta experiencia, tanta visión que tienes de la industria con todo el auditorio.
Y pues bueno, pues muchas gracias también a toda la gente que nos haya escuchado. Te vuelvo a dar las gracias por todo lo que nos compartiste, que sin duda muy valioso. No, hombre, muchísimas gracias a todos por escuchar y a ti, Franco, por la invitación. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.